Continuamos con el desarrollo del curso virtual de álgebra. Estamos viendo el capítulo 2, valor numérico, ejemplos y ejercicios de aplicación. Nos quedamos en el ejercicio número 6. Dice si f de x es igual a x menos 2a, g de x es igual a 2x más a, y además f de x menos g de f de x es igual a f de g de a más 19, calcular el valor de a. Solución. Entonces calculamos primero el valor de f de g de x. F de g de x tendríamos entonces, ¿a qué va a ser igual f de g de x? Va a ser igual a f de g de x va a ser igual a f de 2x más a, ¿no? (2x más a). ¿Por qué? Porque g de x es 2x más a, ¿no? Y f de x, f de g de x sería igual entonces a 2x más a menos 2a, ¿no? Reemplazando el g de x en f de x, ¿no? Y esto sería igual a 2x menos a. Ahora calculamos el valor de g de f de x. G de f de x g de f de x, pero f de x es x menos 2a. Entonces vamos a reemplazar x menos 2a en f de x. O sea, sería como f de g de x es igual a 2x menos a, ¿no? Luego, g de f de x menos g de x menos 2, a, ¿no? Ese es igual a g de f de x. Entonces tendríamos g de f de x va a ser igual a ¿qué? A g de x menos a, ¿no? G de f de x es igual a g de x menos a. Luego, reemplazando ahí, tendríamos en g, tendríamos 2 por x menos a, ¿no? En vez de f de x, su valor vamos a reemplazar, ¿no? En 2 por x menos 2a más a. Y esto va a ser igual a 2x menos 4a más a. Esto sería igual entonces 2x menos 3a operando, ¿no? Ahora calculamos f de g de a, f de g de a. Pero g de a es igual a ¿qué? G de a sería igual a 2, reemplazamos ahí en vez del xa, 2 por a más a, ¿no? G de a sería entonces 3a. 3a, entonces f de g de a sería igual que f de 3a. Entonces en f reemplazamos por 3a, ¿no? Entonces donde están las x ponemos 3a menos 2a. ¿Cuánto es? A. F de g de a, entonces es f de g de a, entonces a, ¿no? Sale a, ¿ok? Reemplazando en la segunda condición, entonces. F de g de a sería igual a ¿qué?
2x menos a, ¿no? Menos 2x menos 3a, más igual a, que es f de a, que es esta de acá, ¿no? Ya estamos reemplazando acá los valores que hemos hallado. f de g de x es 2x menos a, que es este, ¿no? Luego, menos g de f de x es igual a 2x menos 3a. Y f de g de a es a, más 19, ¿no? Entonces ya estaría completo ahí, ¿no? Reemplazando. Ahora lo que nos queda nomás es operar, ¿no? 2x menos a menos 2x más 3a igual a más 19, ¿no? 2x menos 2x se van, menos a más 3a es 2a, 2a sería igual a más 19, 2a pasa restando al otro lado, 2a menos a sería igual entonces a 19. Siguiente ejercicio, ¿no? Dice si p de x es igual a x sobre 1 más x, f de x es igual a 1 sobre 1 más x y g de x es igual a x. Nos dan 3 ecuaciones, ¿no? Y dice además p de f de g de x es igual a 1/10. Calcular x. Solución entonces, como g de x es igual a x, entonces f de g de x sería igual a f de x, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar en p de f de x, ¿no? P de f de x, entonces sería igual a ¿qué? A f de x, ¿no? Sobre 1 más f de x, pero f de x es 1 sobre 1 más x. Y abajo sería 1 más f de x, o sea, sería 1 más 1 sobre 1 más x, ¿no? Desarrollando esa ecuación sería 1 sobre 1 más x, 1 más x más 1 sobre 1 más x. Producto extremo, producto de medios, ¿no? Ya tendríamos 1 sobre 2 más x. Por otro lado, p de f de x es igual a 1 sobre 10. Igualando valores en el polinomio en p tendríamos entonces 1 sobre 2 más x es igual a 1 sobre 10. De donde x nos sale 8, ¿no? ¿Ok? Problema 8. Dice si p de x más 3 elevado a la x es igual a toda esa expresión, ¿no? X cuadrado más 6x más 9, todo elevado a la 1 medio, sobre x más 3, todo eso elevado a la x cuadrado, sobre 2, por 3 elevado a la 1 sobre 2x, por x más 3, elevado a la 2x más 1 sobre 2x, todo eso elevado a la 2x. Calcular p de 4. P de 4. Entonces, solución. Transformamos por partes, ¿no? X cuadrado más 6x más 9 elevado a la 1 medio sobre x más 3 podemos transformarlo como x más 3 al
cuadrado, ¿no? Es otra forma de representar a x cuadrado más 6x más 9, como x más 3 al cuadrado y todo eso a la 1 medio, ¿no? Porque esa expresión es un trinomio cuadrado perfecto y proviene de x más 3 al cuadrado. Si desarrollamos x más 3 al cuadrado, nos va a dar x cuadrado más 6x más 9. Todo esto entre x más 3, todo elevado a la x al cuadrado sobre 2, ¿no? Pero x más 3 quedaría x más 3 sobre x más 3. ¿Por qué? Porque el 2 multiplicado al 1 medio sería 1, ¿no? Que ya no se pone. Sería entonces x más 3 y en el denominador sería x más 3, todo elevado a la x al cuadrado sobre 2. Pero x más 3 sobre x más 3 es igual a 1. Entonces sería 1 elevado al x cuadrado sobre 2. Pero cualquier número elevado a la unidad elevado a cualquier número es 1. Entonces toda esa expresión queda en 1, ¿ok? Ahora el segundo factor, ¿no? Hemos desarrollado el primer factor, ahora el segundo factor es 3 a la 1 sobre 2x por x más 3 a la 2x más 1 sobre 2x todo a la 2x, ¿no? Podemos factorizar el 3, ¿no? De esa expresión, como en ambos términos, tiene dos términos y el factor común es 3 a la 1 sobre 2x. Entonces factorizamos 3 a la 1 sobre 2x y quedaría dentro x más 3, ¿no? Elevado a la 2x. Entonces, 3 a la 1 sobre 2x a la 2x, ¿no? Si tenemos un par de factores, lo podemos descomponer elevando cada factor a ese exponente 2x, ¿no? Entonces sería 3, 1 sobre 2x a la 2x. Y el otro factor es x más 3. X más 3 también afectado por el exponente 2x, ¿ok? Es como a por b al cuadrado es a cuadrado por b al cuadrado, ¿no? En forma simple, ¿no? A por b, todo elevado al cuadrado en un paréntesis, se puede separar como a al cuadrado por b al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Listo, luego ya, entonces, desarrollando, ¿no? Tendríamos 1 sobre 2x por 2x se van, ¿no? Porque sería 2x sobre 2x, sería 3 a la 1. Entonces, ese 3 queda ahí. Y adentro puede quedar, pues, x más 3 a la x. Y el 2 lo podemos descomponer. 2x, pues, es lo mismo que x a la 2, ¿no? Listo. Como la expresión transformada es, entonces, p de x más 3 a la x, ¿no? Esto es igual entonces a 3 por x más 3 a la x al cuadrado. Entonces p de 4 sería igual a ¿qué? A 3 por 4 al cuadrado, ¿no? Estamos reemplazando por el valor de 4, ¿no? Esto sería igual entonces a 3 por 16, 48. Entonces P de 4 sale 48 y es la respuesta, ¿no?
Entonces todo eso hemos transformado de esta manera, ¿no? Factorizando el 3 a la 1 sobre 2x, ¿no? Y luego 3 a la 1 sobre 2x hemos elevado a la 2x. Y x más 3 elevamos también a la 2x. Y de ahí nos sale pues esta expresión, ¿no? Y lo hemos separado x con el 2, que viene a ser lo mismo que 2x, ¿no? X por 2, 2x. Luego p de x más 3 elevado a la x, la ecuación original va a ser igual a ¿qué? A 3 por x más 3 a la x al cuadrado, ¿no? Por 1, pero el 1 ya no se sobreentiende, ¿no? Porque nos salía 1 y el segundo factor sale eso, ¿no? 3 por x más 3 a la x al cuadrado por 1 es lo mismo, ¿no? Entonces, p de 4 sería igual a x más 3 a la x, ¿no? Entonces sería 3 por 4 al cuadrado, ¿no? Ejercicio número 9, ¿no? Si se cumple que p de x a la x a la x a la menos un medio es igual a n de x más n cuadrado por x cuadrado más n cubo por x cubo más punto suspensivo, considerar n términos. Calcular p de 1 sobre n elevado a la n por la raíz de n, todo eso a la menos 1. Listo. Solución entonces, p de x a la menos 1, un medio, va a ser igual a p de 1 sobre n a la raíz de n menos 1, todo por n, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Entonces luego se tendrá pues que x por x por x a la x a la x a la menos un medio va a ser igual a 1 sobre n elevado a la n a la raíz de n a la menos 1, y esto va a ser igual a, pasando arriba, ¿no? Es como decir 1 sobre n a la menos 1, podemos pasar arriba al numerador, multiplicando por 1, entonces quedaría n a la menos n a la raíz de n a la menos 1, ¿no? ¿Ok? Entonces 1 sobre n a la raíz de n por raíz de n a la menos 1 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre n más n a la menos raíz de n, y esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre n a la n a la menos 1 a la raíz de n, ¿no? Simplemente estamos acomodando el término, ¿no? Y luego operando eso, tenemos en el lado derecho pues x a la menos un medio va a ser igual a 1 sobre n, ¿no? A la 1 sobre n a la raíz de n, porque n a la menos 1 es 1 sobre n, ¿no? Luego 1 sobre n a la 1 sobre n a la n
a la menos 1 medio, ¿no? Porque la raíz de n puede ser igual también lo mismo que poner de su otra forma, de n a la 1 medio, ¿no? Donde 1 es el exponente del n y el 2 es el índice de la raíz. Entonces n, en vez de poner raíz de n, podemos poner n a la 1 medio, que es lo mismo, ¿no? Listo, luego 1 sobre n, sobre 1 sobre n, sobre 1 sobre n a la menos 1 medio. Por comparación, entonces, hay también una regla cuando comparan x con 1 sobre x, x sobre 1 sobre n, por x sobre 1 sobre n a la menos 1 medio, a la menos 1 medio, si se dan, ambos son similares. Por un lado, por el lado izquierdo va x a la menos 1 medio, y el miembro de la derecha va 1 medio, 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n a la menos 1 medio. Tiene semejanza, ¿no? Simetría, ¿no? Entonces, por comparación hay una propiedad que se dice, entonces, x es igual a 1 sobre n, ¿no? X es igual entonces a 1 sobre n por simetría. Se llaman, vamos a ver eso más detallado cuando hagamos ecuaciones exponenciales, ¿no? Listo. Reemplazando en el polinomio propuesto entonces, P1 sobre n a la raíz de n a la menos 1 va a ser igual a n sobre 1 sobre n más n al cuadrado sobre 1 sobre n al cuadrado más n cubo sobre 1 sobre n al cubo más punto suspensivo igual a 1 más 1 más 1 más 1 n términos, ¿no? Listo. Problema número 9. Si p de x es igual a x más 3 sobre x menos 1, calcular p de x, ¿no? Solución. P de x es igual a p de x más 3 más p de x menos 1, ¿no? Estamos reemplazando en la ecuación 1 el p de x, ¿no? Reemplazando p de x, entonces sería x más 3 sobre x menos 1, ¿no? Y abajo, más 3, y abajo x más 3 sobre x menos 1 menos 1, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos reemplazando en p de x, ¿no? P de x es igual a x más 3 sobre x menos 1 más 3. Y el otro p de x es x más 3 sobre x menos 1, menos 1. Luego reemplazamos ya por sus valores, x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1 sobre x más 3 menos 3x 3 por x menos 1, ¿no? Estamos operando. Lógicamente en la primera opción, en el numerador sería 3 sobre 1, se saca el mínimo común múltiplo de x menos 1 y de 1, y queda x menos 1, se divide x menos 1 entre x menos 1, se divide esto entre esto de acá, es 1 por x más 3, sería x más 3. Luego, como este tiene denominador 1, se añade, sería x menos 1 entre 1, que daría x menos 1. Ya, entonces al quedar x menos 1, multiplicado por 3 sería 3 por x menos 1, ¿no? Igual abajo, sacamos, acá ponemos 1 entre 1, ¿no? 1 entre 1, y sacamos mínimo común múltiplo, que es x menos 1. X menos 1 entre x menos 1 es 1, 1 por x más 3 es x más 3, ¿no? X más 3. Luego dividimos x menos 1 entre 1, que está acá abajo.
sería x menos 1. Por 3 sería 3 por x menos 1 que está ahí, ¿no? Fracciones algebraicas, ¿no? Listo. Y luego ya operamos simplemente, ¿no? X menos 1 con X menos 1 se va, entonces va a quedar X más 3 por X menos 1 sobre X más 3 menos X más 1, ¿no? Operamos eso y nos sale P 4X sobre 4 y P de X va a salirnos X, ¿no? Listo. Hasta ahí, luego continuamos con el ejercicio 10. Gracias.